Bienvenidas y bienvenidos a Open Bar. Hace muchas décadas, Isaac Asimov hablaba sobre un culto a la ignorancia en Estados Unidos, en el cual la democracia se malinterpretaba como un lugar en el que la desinformación era igual de válida que el conocimiento. Los populismos de todo el mundo y de todos los colores han descubierto que convertir la intelectualidad o la comunidad científica en una élite enemiga del pueblo es muy rentable. Para hablar de esto, tenemos en la barra a Rodrigo Salazar Elena, un fan del método científico, doctor en ciencia política, coordinador del laboratorio de métodos en Flaxo y un gran crítico de los populismos. Y de paso, un gran amigo. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Compañero, Bastante genial. su bandera, Sangrito de verdad. la mía. Y salud. Comencemos. Gracias por acompañarnos de nuevo. Una barra, un tema y una conversación. Soy Andrés Pascue y esto es Open Bar. No te quedes fuera. Vamos a hablar de los nuevos luditas y la tecnología como una enemiga. A lo largo de la historia, siempre ha habido momentos en que los avances científicos son los enemigos y los luditas es una historia que me encanta y de la que tú has hecho referencia varias veces. ¿Por qué nos cuentas un poco de los luditas para que ya pasemos a hablar sobre eso y los puritanismos religiosos? Bueno, no, el ludismo es un movimiento formado por artesanos cuya reacción ante la revolución industrial y los efectos, sobre todo en el trabajo de quienes trabajaban artesanalmente, que perdieron sus fuentes de empleo por la producción en masa. Pero lo curioso de los luditas es que ellos reaccionaron no propiamente ante las autoridades o ante quienes formulaban, o quienes tenían en sus manos formular políticas, qué sé yo, sino destruyendo tecnología. Se volvieron tecnoterroristas. Tecnoterroristas. Pues sí, exacto. Hoy les diríamos así, ¿no? Entonces, bueno, claramente se trata de una cierta reacción ante el cambio tecnológico, porque con el paso del tiempo, ya de manera muy poco elogiosa, pues nos referimos con este término a gente cuya ideología es antiprogreso científico directamente. Por supuesto, porque los luditas al final, bueno, dada la época, los agarraron a todos y se los cenaron, según recuerdo que cuenta la historia, pero el tema era una reacción a un avance científico que había cambiado la forma de vida, ¿no? Exacto. Pero se queda el término para ahora referirse a aquellos que empiezan a ver a la tecnología como un enemigo, ¿no? Los puritanos religiosos que odian cualquier descubrimiento, pero también los gobiernos. Hemos hablado mucho de lo que pasó durante el sexenio anterior con toda la base del conocimiento. ¿Cómo era tu lectura de este pinche rollo? Bueno, con el gobierno de López Obrador se da algo que se da en varios populismos, que es casi una derivación natural del discurso populista. Tú tienes que el discurso populista es antielitista, por un lado, donde las élites, principalmente las enemigas, son élites políticas o económicas o ambas o juntas, ¿no? También en esta onda de los malos. Y en contraposición tienes al pueblo, ¿no? Como la entidad homogénea, virtuosa, exacto, que ataca o se ve privada de sus derechos básicos por una minoría con poder. Pero me encanta cómo se ha mezclado esto, porque aparte es exactamente lo que sucede con Trump y que sucede con los gringos, ¿no? Que entonces, digamos, hay este mismo populismo y acecho a las élites intelectuales en la derecha, como lo hay en la izquierda. Exacto. Y lo que están haciendo es decir, las élites liberales, lo dicen los gringos, que van a las universidades caras y que están educados y que tal, se creen superiores, porque siempre les hablan para abajo. O sea, lo que han logrado crear es esta noción de que, porque Andrés Manuel decía, ¿para qué necesitamos arquitectos? ¿Para qué necesitamos científicos? ¿Para qué necesitamos si no tiene mucha ciencia que le chingan? Exacto. Ese discurso era también una forma de decir, no te mereces cómo te están despreciando. Exacto. Bueno, entonces el caso es que estos cuates
digamos, la reacción antiintelectual que en Estados Unidos que menciona se ve como un paso muy natural, porque finalmente la producción científica o las élites intelectuales vienen o se asocian con lo que vemos en las Ivy League, universidades de élite, ¿no? Claro, Harvard, que ahora es el gran enemigo, Exactamente. Columbia University, todas estas que están siendo acusadas y ahora usando el antisemitismo como argumento, que hijos de la verga, sí, Cualquier cosa, güey. y eso merece toda una conversión propia. Pero es muy interesante, o sea, lo que a mí me llamaba mucho la atención es que Andrés Manuel hizo lo mismo con el CONICYT, hizo lo mismo con la investigación científica, también atacó a la UNAM. O sea, Así es. ¿por qué las universidades son el enemigo? Y esto es muy curioso porque las universidades antes de 2018, ¿vale? Así le llamamos los reaccionarios al año cero de la 4T, 2018. Antes del 2018, López Obrador tenía en la bolsa a las universidades públicas y privadas. Eran, bueno, pues parte, y esto viene, no es solo Andrés Manuel, esto realmente tú lo sabes, viene desde el PRD, que siempre hubo una afinidad, no como para ganar elecciones, pues son universidades, pero siempre hubo una afinidad entre estos centros universitarios. El PRD cardenista, que era completamente otra cosa, que era el que vivimos en su momento, era muy cercano a la intelectualidad. O sea, ser un intelectual tenías que, o sea, los raros eran los Krauses y tal, los que estaban más verdad. Claro. Pero el grueso de la intelectualidad mexicana, de la comunidad científica, de la sociedad civil, de los movimientos, de las feministas, todo eso estaban con la izquierda, tal. Claro. Y Andrés Manuel llegó a decirles, ¡ah, huevos, se la creyeron! Exacto. Sí, exacto. Fue empate. Mira, hay un par de factores a estudiar de qué motivó esto. Por un lado, porque incluso el día de hoy, las universidades, refiriendo así a grandes rasgos, tanto docentes como estudiantes, son mayoritariamente pro 4T, pero no son unánimemente pro 4T. Yo creo que desde el inicio López Obrador dejó claro que eso no lo tolera. No, ese no se anda con 55%. O sea, quiere, ni tampoco de a veces sí, a veces no. Que bueno, que finalmente pues, los universitarios de eso vivimos. Claro. Bueno, los que consideramos como bueno, que hay que tener cierta objetividad de esto, valorar pros y contras, ¿verdad? Pero eso no es algo que le haya agradado a López Obrador. A mí me parece que a las primeras reacciones frente al aeropuerto, que hubo algunas voces críticas, ¿no? Y de frente a algunas medidas económicas, pues el cuate como que empezó a decir, no, esto no. Además, por otro lado, es mucho más, ya que andas en rollo antielitista, es mucho más rentable pelearte con universitarios que con las élites económicas. Claro, ¿no? Porque esa sí es de, pues quién sabe qué irá a pasar en esa pelea. Con las élites económicas lo que hicieron es que escogieron un villano. Exacto. Tienen un villano. Y es una pelea. Y ya con eso tienen a su rico malo, pato maldito. Y lo venden como si fuera la guerra de clases. Y como si fuera el único, además, porque con Slim ahí están, hermano. Por supuesto. Pero en efecto, las universidades son un blanco sencillo porque hay una gran parte de la sociedad que probablemente se le ha convencido de que debería estar un poco resentida, de que no son parte del mundo universitario y por lo tanto no han tenido las oportunidades de ascenso social, la chingada. Exactamente. Y aquí viene un asunto muy interesante, que es que en este ataque, bueno, también está motivado porque desde el día 1 del año 0 comienza López Obrador a lo que él llama política de austeridad, es en realidad pues desfondar rubros de gasto a la buena y a la mala, para llevarlos a sus programas en estrella. Claro. Y entonces cada vez que le retira recursos a todo el mundo que le retiró, pues esto va precedido de un ataque cuestionando la moralidad de quien era beneficiario de recursos públicos. Claro, la comunidad científica trataron de entambar. O sea, a mí el caso ese de los científicos y académicos que fueron perseguidos judicialmente, muy cabrón. Me parece como extraordinario en un mensaje social de no nos importa realmente nada lo que tienen. Y hay un factor que me parece interesante y creo que tiene que ver con lo que Andrés Manuel y con lo que
Trump hace, porque realmente les encuentro muchas similitudes, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Por supuesto. Porque si no, el sesgo de confirmación, digamos, para entenderlo, es cuando solo eres capaz de aceptar la información que confirma lo que ya crees, ¿no? Entonces nunca cambias de opinión, al contrario, todo lo que te haga cambiar de opinión te encabrona o lo descalificas, y por eso pueden creerse las conspiraciones y que te la tierra plana y la chingada madre, ¿no? Claro. Pero lo que eso va creando es, lo que a los populistas les sirve mucho es que solo hay una verdad incuestionable, y la pinche ciencia, ¿cómo jode con ese sentido? Cabrón, bueno, así digamos. O sea, los datos. Mencionabas métodos científico, precisamente se trata una parte muy importante de valorar toda la evidencia pertinente, no solo la que confirma. Entonces ya de ahí tenemos bueno, es más, de hecho, en principio se trata de buscar si la evidencia refuta lo que tú crees. Exactamente. De eso va, es como todo lo contrario, eso es de confirmación. Buscas el error, ¿no? Exactamente. Entonces, De eso va. buscamos el error 20 veces, si no lo encontramos es que quizá está bien. Por lo pronto Quizás. vamos bien. Exacto. De eso va el asunto. Entonces hay como filosofías muy encontradas, pero también empieza a haber un nuevo discurso sobre la función social tanto de la ciencia como de la educación superior, porque aquí hay algo que no vas a ver en Estados Unidos en esta línea de ataque y que pasa, así es casi en toda América Latina, que es que la educación superior y la infraestructura de promoción de ciencia y tecnología es financiada con recursos públicos, Claro. ¿verdad? Y entonces comienza a ver esta onda de como tú qué has hecho para merecer recursos públicos, de tu investigación. Excelente punto. ¿Tú qué has hecho de tu investigación? ¿Cómo ha beneficiado al pueblo? Esa mamada. ¿Cómo ha beneficiado al pueblo? ¿Cómo me irrita? Entonces, claro, casi ven como que la ciencia se trata de reparar refrigeradores, ¿no? O sea, resolver necesidades prácticas inmediatas. Eso tiene que ser ir del pueblo, ¿vale? Pero, A ver, tu vacuna, ¿cuánta gente se acaba de la pobreza? ándale, exacto. Yo que veo claro, yo no pinche veo claro. Exactamente. Yo cada tanto en redes sociales, pues alguien me tira esa basura, ¿verdad? No, ¿tú qué has hecho en beneficio del pueblo? Y yo, puta, no sé, pues en ese sentido me parezco a la 4T y nada. Y nada. Pero el asunto es que Gastarme la lana. gastarlo, güey. A diferencia, pues, es mía. Pero bueno, el tema es que aquí también se pervierte la idea de cuál es la manera en que trabaja la ciencia, la manera en que se da la relación entre ciencia básica y ciencia aplicada, y cómo se da este vínculo entre conocimiento científico y resolución de procesos, Claro. de problemas prácticos. Si tú te dedicas todo a reparar refrigeradores, nunca vas a tener progreso científico, porque digamos, es decir, si tú piensas la investigación de Einstein, ¿no? O sea, en Alemania quemaban los journals donde publicó sus textos sobre la relatividad Einstein, decían bajo el eslogan de muera la ciencia judía. Sí. Bueno, y eso, pues, ¿qué es la ciencia judía? Está circuncidada, pues todo mi cariño para la comunidad. La ciencia judía para estos cuates, pues ve qué interesante. O sea, si había un discurso de esto, era ciencia muy abstracta, muy matematizada, Que no se entendía para qué. que no se entendía para qué servía, Pues, bueno, y que no estaba dirigida a los problemas prácticos del pueblo alemán. Es que uno lee esa madre y dices, güey, es como Tal cual. tal cual. Y es, Pero de ahí salió una bomba atómica que bueno, de alguna forma. por supuesto, exactamente. Pero es que ese es el asunto, ¿no? Tú no puedes anticipar cuáles van a ser las aplicaciones prácticas de esta investigación muy abstracta. Alguien lo va a tomar y lo va a utilizar de manera impredecible, y así se da el progreso científico. Claro, están haciendo experimentos con hadrones en del bolsón de Higgins y la madre. Claro, y exacto. de pronto alguien va a descubrir una fuente de energía eterna, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Pero además, pero los cuates que hacen eso no están pensando
cómo se llena una forma de impuestos, que es otra mamá que uno en redes, enséñame, que en la escuela te enseñen a llenar tus impuestos, ¿no? O cómo se repara un refrigerador. Están resolviendo problemas pues, que son de hecho generados y entendidos por esa comunidad. Claro. Y algunos tendrán aplicación práctica y otros no. Pero además al final, digo, más allá de las aplicaciones prácticas que pues idealmente las tendrían que tener, pero también entender el universo y el lugar donde estamos y cómo funcionan las cosas y la estructura del tal. O sea, digamos, uno se pone denso y he estado leyendo de física cuántica y este tipo de cosas, Ajá. que me encanta porque es así como todo lo que creías saber es falso y Sí. en realidad todo Exacto. es magia. Pero de lo que te habla es de que podemos entender la realidad de formas completamente distintas a como las entendemos. Y eso va justo es complejidad y el populismo detesta la complejidad. Déstalo. Porque necesitamos que sea básico. Necesitamos buenos y necesitamos malos. No necesitamos grises y que matices y que no tan... Exacto, exacto. Y ese es un problema, mira, ese asunto en particular afecta mucho a las ciencias sociales. Porque está esta idea vieja que, bueno, yo creo que se había superado, que lo ven a uno como algo muy parecido a una editorialista de opinión, ¿no? Pero con grado universitario. Entonces, como que el trabajo que cuando te dicen utilidad práctica de las ciencias sociales aquí en particular, pues es que esperan que eches un rollo sobre la cuarta transformación o una especie de discurso ideológico elaborado, ¿ves? Y eso, bueno, además eso, hoy eso es lo que se está financiando. Bueno, entonces si tú presentas, eso es lo que se está financiando desde el Estado. Entonces esta cosa, diga, y por supuesto de eso no va para nada. O digo, es importante en el debate público, pero de eso no van ciencias sociales. Y hay otro elemento que es así contra el pensar en exceso, que es la medición. Porque, por ejemplo, ¿cuál ha sido el gran enemigo tanto, bueno, de todos los populismos? Porque lo mismo lo vemos con Milei, lo mismo lo veíamos con Bolsonaro y ciertamente lo vemos no solo con Andrés Manuel, sino la verdad es que Claudia, muy científica, pero está siguiendo el caminito de ¿para qué diagnosticar? ¿Para qué medir? ¿Para qué medir? ¿Para qué medimos la pobreza? ¿Por qué la medimos bien? Si ya les dimos dinero ya. ¿No? Exactamente. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, los programas sociales que han costado billones han tenido un cierto impacto. Pero la verdad es que no saben cuáles funcionan mejor que otros, cuáles son más efectivos, cuáles habría que reforzar, cuáles habría que ajustar, porque no los quieren medir. Lo mismo con la educación. Es decir, si no estás midiendo la educación, ¿cómo chingas la mejoras? Bueno, ahí No sé por qué ves un número que no te gusta. El caso muy trágico de Coneval. La instancia encargada no solo de medir pobreza, sino de hacer evaluaciones independientes de la política social. Y esto, no, la madre, eso no lo necesitamos. El pueblo sabe que está muy caro. ellos. Es muy caro. Exacto. ¿Para qué nos gastar pinches científicos que se creen? Ahora, estos cuates tienen como un uso muy instrumental de cuándo sí les late la ciencia y cuándo no. Por ejemplo, tú piensas, cuando es la pandemia, que ahí es donde reventó la actitud hacia la ciencia y el populismo. Se vio clarísimo aquí. Entonces, ¿qué hacían estos monos con la pandemia? Primero, López Obrador, ya sabes, lo que se diga que evita el contagio es yo hacer lo contrario, ¿no? A reunirnos, a besarnos, mítines, no cubrebocas, santitos. Y de repente presentan a Gatell, que al principio parecía como que ya... Él era un rockstar en su momento, güey. Yo era pero yo era parte de los grupis. Yo no. Inicialmente, pero claro, el cuate a la larga no se da cuenta. O sea, parecía que llegaron los adultos a hacerse cargo. Pero a la larga, en realidad, no. Era un cuate que le daba ropaje técnico para justificar las payasadas del jefe, ¿verdad? Y presentarlas como si fuera, ya ves, López Obrador decía no, se reúne con los más grandes científicos del mundo. ¿Qué hacen y qué deciden? Y hace poco... Y la OMS decía algo y decía, no, exacto. No me metas. ¿Qué es? Ese es el burro. No. Pero allí hace poco vimos a Sheinbaum también decir, cuando critican a Gatell, ella dice, ay, lo que hacen con Gatell, si es egresado de la Johns Hopkins. Y ahí ves, estos cuates, la ciencia sí les late cuando es para que no nos cuestionen, los científicos están trabajando para nosotros.
Claro, lo mismo que hace con Naciones Unidas. Cuando saca una cosa positiva, ya ven, Naciones Unidas. Pero cuando dicen la Comisión de Desaparecidos de Naciones Unidas dice algo, dicen, están muy encabronados por la corrupción. Exacto. Carnal, se nos cierra el bar. Muy bien. Muy rápido, muchas gracias por venir. Pero antes de que te vayas, cuéntanos algo que no quisieras contar sobre cosas que han pasado en un bar. Hay muchísimas, sí. sobre todo que tampoco puedo cortar porque no las recuerdo. Entonces, pero bueno, no te puedo decir una muy vergonzosa que pasó en Madrid. Estaba ahí con un amigo y con mi hermano que allá vive. Fuimos a un bar, se nos pasaron las cucharadas. Entonces, algún cuate ahí hizo un comentario mala onda, digamos, racista, ¿no? Ahora, la gente... Te vieron cara de peruano. O de mexicano, es cosa prieta, ¿no? Entonces salió el comentario y la gente que pues, es honesta y de buen vivir lo deja pasar, pero no pasa con la gente borracha. Entonces esto derivó en una confrontación en la calle. Okay. No llegó muy lejos, ¿vale? O sea, te voy a decir, yo no sé correr ni pelear, entonces por eso no me meto con la gente. Entonces, no, bueno, era una cosa más como el niñote y el policía en Lady Racistas. Pero, eventualmente, llegamos un poquito a las manos y llegó o sea, no, todo bastante pacífico, la verdad. Pues llegó la policía de Madrid y ahí recibí una gran lección de cómo parar una confrontación sin lastimar a nadie. Yo no sé qué hicieron estos cuates con sus mangos, pero el cuate me pasó su mango desde atrás hacia la altura de la barriga y lo levantó. Y ya me inmovilizó, pero no recibí ningún chingadazo. Nada, ninguno éramos 4 personas, ninguno recibió ningún daño, pero estábamos todos en 4 polos opuestos. Entonces aquí aprovecho, exponiendo mis vergüenzas públicas, también para hablar, güey, pues una policía capacitada, que conoce protocolos y que tiene un objetivo muy claro que es desactivar un conflicto. Desactivar los madrazos. En vez de llegar a madrarlos a todos. Exactamente. ¿Qué pasa acá? Haz lo que tengas que hacer. No. Esa fue la experiencia que yo tuve. Rodrigo Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte, escucharte. Tenemos mucho más que hablar. Os invito, pero puedes volver de nuevo. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Yo soy Andrés Pascoe y esto es Open Bar. Bueno, entonces, esto pasó. Sí, no, te creo completamente, te veo perfectamente ahí agarrándote a mano. No. Súper patético. Sí. Sí, yo en realidad he tenido muy poquitas situaciones así de violencia en bares, ¿no? Claro, no, yo le suyo. La única vez que